Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, martes. ¿Y qué martes? ¿Y qué martes? ¿Qué martes? Hay San Patricio. Tantas cosas que han pasado, que están pasando en una forma tan voluminosas que tenemos que ser bien cuidadosos en hacer una disección de las cosas que a usted le interesa y que le pueden poner todo esto en perspectiva, no ahogarnos en la situación complicada, porque el camino está señalado si seguimos la estrategia. Por ejemplo, la estrategia de tomar distancia social, que es la forma de contener el virus, porque lo que tenemos que impulsar es que el virus no se transmita, parar la transmisión. Entonces, esa estrategia de tomar distancia social significa, si usted no tiene por qué salir de su casa, no salga. Si usted tiene que trabajar, trabaje, no vaya a sitios de aglomeración, coopere con las autoridades. Ahora le vamos a explicar por qué esto es importante. Aquí está la gráfica, José, quiero que la vean. Esta es una gráfica que muestra cómo ha ido la evolución. Recuerden lo que han dicho los epidemiólogos. Lo que queremos es achatar la gráfica, que esta gráfica sea lo más plana posible. Eso solamente se está logrando con el aislamiento de la población, con medidas drásticas, mantener todo el mundo en casa, cuidar a la población en riesgo y cerrar sitios donde se pueden formar aglomeraciones. Bueno, eso lo ha logrado países, pero hay países donde esta gráfica se ha disparado y quiero que vean detenidamente esto, porque esto es... Ahí está España. Básicamente, pues, Italia, Irán, España, Corea del Sur, que hasta cierto punto pues logró llegar a un tope y achatarla, pero ¿qué está haciendo Singapur y Japón? Ahí quiero que vean bien esta gráfica. Mientras la pendiente de los países europeos es mayor a los 45 grados, ¿cómo están haciendo los países asiáticos, Japón y Singapur, sobre todo, para mantenerla pues, en un ángulo bajo? Ahí están estas gráficas, José, y quiero que los televidentes vean. Déjeme explicarle algunas cosas. Si usted observa allí, la mayoría de los países están en ascenso. O sea, mientras la curva está en crecimiento, está indicando que la epidemia se está reproduciendo. No solamente... Usted ve España... sino la pendiente que tiene la misma curva, entre más elevada es. Y ese Estados Unidos cómo ha saltado. ¿Se acuerdas que hace unas semanas teníamos unos cuanticitos casos? Bueno, ahora tiene miles. Francia, Alemania. Inglaterra, el primer ministro ayer dijo que estaba creciendo. ¿Cuál es la importancia que usted mire de esto? La idea de esto es que las medidas de contención permitan que el pico de esta epidemia, de esta pandemia, se logre al menor tiempo posible. Porque, ¿qué es lo que esto significa? Acuérdese que esta pandemia ocurre en el momento que hay otras epidemias nacionales en cada uno de los países. Voy a coger el ejemplo de los Estados Unidos y de Panamá. Nosotros en esta gráfica estaríamos en ascenso. O sea, nosotros no estamos en el proceso de decir que la curva se ha achatado. ¿Qué significa esto? Cuando usted pone la línea recta que dice la disponibilidad que usted tiene de facilidades médicas para atender la pandemia, entre más alta sea el proceso de crecimiento, la afectación al sistema, la presión al sistema de salud pública es mayor. Por ejemplo, si usted tiene, cualquier número, 200 camas con ventiladores, pero de esas 200 camas, una parte están siendo utilizadas por pacientes crónicos. Por crónicos o por otros. Los de siempre. Los de siempre. Entonces tiene disponibilidad de, póngase 50. Si la curva sigue creciendo y esas 50 camas disponibles se llenan, la presión sobre el sistema es mayor. Entonces es por eso que las medidas de contención tienen que ser rápidas, fuertes y contundentes. Esa es la teoría. Los países que jugaron a esto, Estados Unidos, que el presidente comenzó a decir que esto no era, que sí era, que no sé qué. Ayer puso un tuit interesante, José, sobre todo por la forma como él denomina al virus. Él le llama el virus de China.
no le llama coronavirus ni COVID-19. Sí, porque en el fondo es una apreciación racista. Este virus no es de China, nada más. Este virus ha encontrado ya pacientes comunitarios que no tienen nada que ver que haya estado en contacto con nadie de China. Para que estén claros. O sea, decirle que es de China es darle una connotación de carácter racista. Eso es peligroso. Porque los chinos son víctimas de esto igual que son los españoles. Es como decir, poner que este vino viene de España. No, la gripe española, que no tenía nada que ver con España. Bien. Entonces, lo que quiero decirle es que la estrategia del gobierno de la República de Panamá, mire esta gráfica, es que nosotros lleguemos muy rápidamente, o lo más rápidamente posible, a que la curva se vuelva plana, y que esa curva se vuelva plana por debajo de las facilidades médicas que tenemos para que la presión sobre el sistema sea lo menor posible y la atención a esos casos graves nos permita salvar la mayor cantidad de gente. Eso es para eso. Por eso es importante estudiar esta curva. Esto aparece en todas las redes sociales de los organismos especializados, las universidades que tienen sus facultades de epidemiología, en el Ministerio de Salud de Panamá, usted la va a ver en el CDC de los Estados Unidos, en la Organización Mundial de la Salud, usted no la ve en el tuit de la Fután de eso que quiere estar enredándolo, no. Estas curvas son buenas de entenderlas porque la velocidad con que las decisiones se tomen es lo que nos va a llevar a nosotros a aplanarla y permitir salvar gente. José, igual quería haber empezado y quiero pues hacerte abrir este gran paréntesis para lamentar el fallecimiento de Juan Bautista Chevalier, un político de esos de mucha casta, fallecido en el día de ayer a los 93 años, un hombre que marcó historia dentro del Partido Panameñista, exministro de Comercio, exministro de Gobierno y Justicia, así que... Un hombre de la intimidad que nunca lo traicionó, al del doctor Arnulfo Arias. Un panameñista de tuerca y tornillo. Sí, era... Mi saludo allá en la eternidad. Así es. A don Juan Chevalier. Juan Bautista Chevalier. Oye, de los confirmados, de los infectados, pues estamos a punto de romper la barrera de los 200.000. 183.372 es el número total. 7.167 fallecidos, 79.731 recuperados. Por primera vez en el día de ayer, la sumatoria del mundo entero superó a los infectados de China. Así que es algo también en tomar en cuenta. China está cantando victoria desde hace unos días sobre su... han podido dominar a este virus, que también es algo que vale la pena que el mundo aplauda. Claro, preste la atención a lo que están diciendo los presidentes de 4 países. A todos, pero estos en particular. El presidente de de Francia, en una comparecencia pública ayer, dijo que estamos en guerra. Lo mismo que nosotros hemos planteado aquí. Esto es una guerra. Esto es una guerra. ¿Contra quién? Contra el coronavirus 2, el nuevo. Estamos en guerra. El planeta está en guerra. Y anuncia una serie de medidas de restricción, precisamente con la intención de que la curva de Francia se aplane y no compita con las otras enfermedades de las cuales los franceses están padeciendo y que compiten por la cama, por los respiradores, etcétera. Y anuncia y propone una serie de medidas. Entre ellas dice que la reforma a las pensiones está en suspensión. Punto. Ya no va a insistir en eso hasta que no vea este problema. Y anuncia moratorias en el pago de la luz, en agua, en hipotecas. Él lo pueden hacer porque ellos pueden emitir papel moneda. Nosotros... no pueden emitirlo tan fácilmente, no olvidemos. Sí, pero tienen un banco central. El Banco Central Europeo es que fuera una piñata. Tienen un banco central donde Francia e Inglaterra son los socios más importantes. Francia y Alemania. Francia y Alemania. Preste la atención a lo que dice el presidente de los Estados Unidos, que ayer compareció en la tarde y por primera vez el presidente de los Estados Unidos se aparece con su equipo técnico, entre ellos el doctor Anthony Fauci, uno de las grandes eminencias de manejo de enfermedades infectocontagiosas. El presidente de los Estados Unidos ayer reconoce una cosa,
Bueno, por primera vez. Podríamos estar en el camino de una recesión y reconoce la gravedad de la situación. Eso también Y es. anuncia medidas de mayor medición, porque parte de la importancia para saber cómo tú estás infectado es los niveles de exámenes que tú hagas. Si tú no haces exámenes, la tasa te va a parecer baja, pero la infección se puede estar propagando. Entonces el presidente toma algunas medidas con respecto a eso. Lo vi más preocupado porque ayer, en el marco de lo que él estaba hablando, a eso de las 3 de la tarde, suspendieron Sí, la bolsa la cerraron. la bolsa la cerraron cuando el Dow Jones estaba perdiendo por encima de 12%. Por nocaut técnico. Casi 3.000 puntos perdió el Dow Jones ayer. Igual pasó con el Nasdaq, que perdió cerca de 970, casi 1.000. Esta es la caída más grande desde 1987. Y muchos lo comparan con la de 1929. Así que estamos frente a una situación complicada. Él está consciente de eso. A pesar de todos los esfuerzos que la banca de Reserva Federal de Estados Unidos está haciendo de inyectarle dinero, hay sobre esto otro elemento, además de la confusión que genera esta pandemia y de la recesión, la caída del crecimiento, el precio del petróleo. Ayer el precio del petróleo de la WTI, el Texas Oil, que es el que nosotros usamos de referencia, cayó a $28. Pasó la barrera de los 30 hacia 20, y eso ha creado una situación complicada en el mundo. Los commodities cayeron ayer, las materias primas, eso afecta a nuestro continente. La caída del petróleo y la caída de las bolsas, la caída de los commodities, ha hecho que los bancos centrales de la región latinoamericana, todos hayan sufrido duramente. Una cosa importante también que mencionar ayer, el presidente Trump también aconsejó no realizar reuniones superiores a 10 personas. Ya hay 6 estados donde están prohibiendo las reuniones de mayores de 50, porque esa es otra que falta, José, que no. Y yo creo que dentro de las conferencias de prensa esas que se están haciendo, una pregunta clave a la señora ministra Turner es: ¿a qué se llama aglomeración? ¿Cuál es la definición de aglomeración? Porque una aglomeración, si son 20 personas en un cuarto pequeño o son 20 personas en un cuarto grande, no dejan de seguir siendo 20 personas. Otra cosa es las palabras de Jerome Adams ayer en la cadena Fox, quien dijo que hay muchas posibilidades de que los Estados Unidos se convierta en la nueva Italia, en el sentido de que va a tener un número importante de fallecidos. No olvidemos que después de China, Irán, pues Italia es la que más fallecidos tiene y es la que mantiene la relación enfermos versus fallecidos más alta del mundo. La tasa de mortalidad de Italia es la más alta en este momento. Es el doble del mundo entero. Sí. El mundo entero está bajo del 3, ellos están por encima del 6. Préstele atención también a lo que está haciendo el primer ministro de Inglaterra. Y le estoy hablando de gente cuyo nivel de ideas conservadoras tenía una posición frente al coronavirus, que esto iba a pasar. Ayer, con mucha más franqueza, con mucho más información, el señor primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, le hablaba a su pueblo explicándole la complejidad de lo que está ocurriendo y diciéndole lo siguiente: los próximos 12, 14 semanas serán cruciales. Si usted observa la curva que le pusimos nosotros, ellos están en crecimiento. Cuando usted ve la curva en crecimiento, quiere decir que este no es un problema que se va a acabar. La curva de Panamá está en crecimiento. Claro. Hemos pasado de 1 a 7, a 15, ahora estamos en 69. Y vamos a subir. Con 850 en estudio. Vamos a subir. Y en la medida en que hagamos más pruebas, vamos a tener una idea de la realidad. Y entre más grande sea la prueba, mayor es la capacidad de análisis estadístico y científico de las cosas que nos están ocurriendo y de las decisiones que tenemos que tomar. Por eso es importante tener la información científica. Hay mucha gente que hace especulaciones con respecto a porque no conocen de estas cosas, y es bueno que estudiemos un poco. Ahora que estamos
con tiempo libre, haga como por ejemplo el exministro Enrique, que se puso a contar cuántas lentejas trae una libra y compró 2 libras de lentejas. Para hacer el estudio comparativo. Y hizo un estudio comparativo de cuántas lentejas hay en una libra y encontró que en una habían unas 40 más que en otra, lentejitas. Lentejitas, hombre. Y eso le ayuda a contar, a refrescar la mente. Me llamó la atención. Haga rompecabezas. Lea. Pero no esté buscando el tweet, porque la gente se mete. Busque, hay más de 5.000 informes nuevos, científicos. Busque información en el CDC, hay en español. Sí. En la Organización Mundial de la Salud, que hay en español. La OPS. Busque en la OPS, que está en español. En las cadenas españolas, en las cadenas francesas también hay en español. En las rusas también hay en español. En las alemanas también hay en español. Preste la atención a Boris Johnson. Boris Johnson habló con claridad a su país y le dijo que tenemos que prepararnos para lo peor que no ha llegado. Preste la atención también a Alemania, que ha hablado con mucha claridad y que ha cerrado fronteras. 7.272 y cuando usted ve, con 17 muertos, Alemania. Cuando usted ve esa curva que le puso Fernando ahí al principio, usted se da cuenta de lo acertado que fue la decisión de Panamá de parar los viajes de Europa hacia Panamá. Observe para que vea que casi todos esos países están en crecimiento de la pandemia. O sea, el focus de la crisis se ha trasladado de China a Europa. Y lo que tenemos que evitar es que se traslade a América Latina. Porque en América Latina están creciendo los casos. E incluso hay un artículo de la BBC de Londres en la que usted debe estudiar el análisis que ellos hacen de la actitud irresponsable del presidente de México de estar abrazando y besando gente. Bueno, es que más irresponsable fue su ministro de Salud. Bueno, le están pidiendo que lo voten. Es decir, él dijo, no, es que el presidente no recibe, porque él es un irradiador de emociones. Imagínate tú. Bien, en resumen, en términos globales, el coronavirus sigue siendo coronavirus 2 nuevo, sigue siendo y será un problema de primer orden. Desde el punto de vista de la salud pública global. Los países están concentrando recursos inmensos en atender esto. Inmensos. Este coronavirus ha tenido efectos en el comercio y en la caída del crecimiento global. Lo ha tenido. El efecto del coronavirus, una vez que él pase, porque estos son virus de vida relativamente corta, fíjese la palabra que uso, y que probablemente por allá por agosto ya no hablemos más de él. Pero los efectos que él nos va a dejar en materia de la economía nos van a llevar probablemente por los 12, 14, 18 meses próximos. Ya el efecto que tienen países como nosotros, que no tenemos banco central, que no tenemos capacidad de reaccionar en la velocidad que reaccionan otros países. No compare la capacidad de los Estados Unidos de reaccionar con dinero con la nuestra, porque nosotros no tenemos banca central. No haga eso. Entendamos la economía panameña. Tenemos capacidad de endeudamiento. Entonces, que Estados Unidos no tiene. Pero hay organismos internacionales que están ofreciendo ayuda a los países. Nosotros estamos preparados para eso y hay un equipo del gobierno de la República de Panamá, Fernando, viendo esta materia y creo que en los próximos días les hará unos anuncios más específicos. Lo extraño de todo es que el único país de América continental que sigue sin coronavirus es Nicaragua. Bueno, oficialmente. Oficialmente. Porque de Nicaragua nosotros no podemos tomar nada como serio. Te lo digo con toda sinceridad. Yo no creo ni ninguna estadística que haga el señor Ortega de nada. Bueno, y ayer el señor Bukele desvió un avión que venía desde México, de Avianca. En Venezuela hay coronavirus. Es más, han nombrado una brigada militar de lucha antibiológica. Sí. Hay coronavirus. Y va a haber en Nicaragua, tiene que haber en Nicaragua. Pero bueno, pero mientras eso está ocurriendo, ¿no? Y la situación se pone cada vez más complicada, porque si el mundo entra en una recesión y existe una posibilidad, yo no digo que va a entrar, existe una posibilidad cada vez mayor, vamos a tener una contracción del crecimiento, vamos a tener una contracción del comercio, vamos a tener que endeudarnos y pagar la deuda. Sí. ¿No? Sí. Y eso va a restringir nuestra capacidad de crecimiento porque tenemos que pagar facturas que no producen riqueza, pero producen salud.
Que Entonces, la gran pregunta es qué va a pasar, por ejemplo, con proyectos que ahora vamos a verle el sentido de absurdo cuando la factura del coronavirus va a ser la que prime. Pero algunos de ellos van a aparecer. Por ejemplo, ese proyecto de la playa para mí está muerto. Eso está más muerto que... Hay cosas que sabemos que no vamos a hacer, hay cosas que sí vamos a hacer. Pero yo confío en que los equipos de gobierno que están trabajando están dentro de las normas internacionales y están en plena consulta internacional. Quiero reiterar mi saludo, mi respeto al equipo de salud pública, pero también a todos los equipos de gobierno, a las fuerzas públicas que están en accionar, y vienen nuevas acciones que vamos a tomar. No tengan la menor duda, porque nosotros estamos en la fase de crecimiento. Esto se va a poner peor antes de ponerse mejor, o antes de llegar a una solución. Nadie se llame a engaños. Bien, mientras eso está ocurriendo, hay otras cosas que están pasando en el mundo. Fíjense lo que está pasando en Israel. Israel tomó medidas drásticas sobre la lucha contra y además, este es un estado militar, que y lo que se dice se hace. Bueno, ¿se acuerda que hubo elecciones, no? Probablemente usted se olvidó, las elecciones fueron el 2 de marzo. El señor Netanyahu iba a ser llamado a un juicio en Kisse, se lo trasladaron para mayo por el coronavirus. Pero el presidente de Israel, Rivlin, ayer... Pero es que hay que hacer una explicación. Benjamín Netanyahu no es el presidente de Israel. Es el primer ministro. Es el primer ministro. El presidente de Israel es alguien... Los países que tenían reyes crearon la figura de jefe de Estado. Y estos son los que son presidentes. Alemania tiene un presidente que no es la señora Merkel. Italia tiene un presidente que no es el que esté ahora, que no, de los miles que pasan por ahí. Y Israel también tiene alguien que le da cierta estabilidad al Estado, a pesar de los cambios. Él es cuando se hacen las elecciones parlamentarias, porque esto es una democracia parlamentaria, Israel, el presidente decide a quién tiene mayor cantidad de votos parlamentarios, le da el mandato para ejercer el gobierno. Bueno, de los 120 diputados que tiene el Knesset, 61, que es la mayoría, expresaron su deseo de que fuera Benny Gantz, el general, el que el presidente Rivlin le diera la oportunidad para ejercer el gobierno. Entonces, él tiene que formar gobierno. Si no lo forma, entonces será Netanyahu. En una sesión cerrada, en la que solo estaba el señor Netanyahu, que es el primer ministro actuante, y estaba el preescogido para formar gobierno, el señor Gantz, no había nadie, nada más que ellos y el presidente. El presidente les pidió a ellos un gobierno de unidad para enfrentar todo lo del coronavirus y toda la crisis que se está generando en Europa. Ellos no han llegado a acuerdo. La coalición que impulsa Gantz es una coalición bien frágil. Ahí están la coalición de él, pues que es azul y blanco, que tiene 33 diputados. Está la lista unida, que son 15 diputados, mayoría árabe. Hay gente de la ultraderecha. No tiene los votos, o sea, no tiene los 61, pero no tiene la fortaleza para gobernar. Bueno, vamos a ver qué pasa allí. En nuestra América hay elecciones. Hubo elecciones el domingo, ¿se acuerdan? En República Dominicana, con todo y coronavirus. Esos son otros irresponsables, ¿no? Además de eso, la oposición reclama victoria. No sabemos quién ganó. Sí. En Guyana, que hace semanas se hizo las elecciones, bueno, ahora Caricón va a contar. No sabemos quién ganó. En Bolivia se hizo nuevas encuestas. Adivina quién está ganando. Evo, es Arce. Arce, está ganando Arce. Por lejos. Y en nuestra América, todos nuestros países, Argentina, Chile, Ecuador, México, Brasil, Perú, han sufrido bajas sustanciales en la depreciación de sus monedas y han tenido afectaciones muy fuertes con esto de la caída, y sus bancos están intentando buscar mecanismos que lleven paliativos a esto. Este es el mundo como está desarrollando. Veamos ahora la vuelta. El mundo de Panamá en medio de esta importante coyuntura internacional.